al presidente de la Central de Trabajadores del Ecuador, la histórica CTE, don Edgar Zarango. Gusto enorme por esta época del año. Hay pues esta modalidad de las reuniones que mantienen, ¿no?, los representantes del sector de los trabajadores, los representantes del sector empresarial, siempre de por medio pues el Ministerio de Trabajo, para poder un tanto fijar el salario para el año próximo, para el 2023. ¿Cuáles son los escenarios, las expectativas? Don Edgar, es un gusto enorme. Le saluda Alberto Quintana. Muy buenos días, Alberto, Wendy, para ustedes. Vaya nuestras congratulaciones y que esta última semana para llegar ya al último mes del año sea de éxitos para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Claro, Igual para usted. Estoy junto a Verónica Landeta, mi compañera a esta hora. Y básicamente... Verónica, sí. Muy buenos días. Buen día. Perdón. Oiga, don Edgar, ¿y cuáles son los escenarios que más o menos se ubican justamente para poder conciliar posiciones y poder llegar a equilibrar la balanza, pongámoslo así? Mire, lo importante de las reuniones en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios es de que al menos existe un ambiente cordial para poder dialogar, para poder proponer alternativas y salidas en la difícil situación que vive el país. Y naturalmente dentro de ello, pues encaminados a conseguir o avanzar a un salario digno, que es el objetivo de todos los ecuatorianos y particularmente de aquellos que estamos al frente de las organizaciones sindicales. No nos hemos puesto de acuerdo entre el sector empleador y el sector de los trabajadores. Entonces, nuevamente será el gobierno nacional el que determine este incremento salarial que con justicia nos merecemos los trabajadores. ¿Cuándo arrancan o cuándo tienen ya la próxima reunión a nivel de esta instancia? Mire que ya se terminó, hemos realizado 2 sesiones oficiales. El reglamento, la ley dice 3, entonces finalmente ya la tercera convocatoria ya no será posible. Así hemos acordado dentro del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, porque ya sería una retórica simplemente volver a insistir en lo mismo. No nos hemos puesto de acuerdo y lo más importante aquí es seguir avanzando en una decisión política del señor presidente de la República a fin de que en su demanda de campaña manifestaba el incremento de $100 en sus 4 años. En ese sentido, pues los 4 años del primer año ya lo hizo con $25. Nosotros vamos bastante animosos a que sea el gobierno nacional el que determine el incremento de $25 más. Ok, o sea que queda un tanto en la cancha, ¿no?, del representante del presidente, en este caso el ministro del Trabajo, ¿no?, Patricio Donoso, este tema tan importante, Vero. Así es, don Edgar Zarango, pero parece que las condiciones están dadas, primero porque definitivamente fue un compromiso de campaña y también es una política que el gobierno ha dicho que lo va a hacer. Quizás por ahí se escucharon algunas voces que el tema a lo mejor no podría concretarse por el tema de recursos, pero ustedes ¿cómo la ven? Ya han hecho un lobby anticipado, me supongo, para saber que esos $25 van a darse, van a concretarse en estas nuevas conversaciones. En un mundo en donde las diferencias son extremas, es decir, existe una polarización tanto en el aspecto económico y una marcada diferencia en cuanto tiene que ver con el desempleo, el subempleo y la pobreza que arrincona a los países y a los pueblos. Nosotros siempre hemos manifestado que es el sector empresarial el que tiene que dinamizar la economía en base a un salario adecuado, un salario digno. En ese sentido, pues todos conocemos que el sector empresarial no va a perder, en ningún momento lo ha hecho, en ningún país ha quebrado el sector empresarial. Al contrario, cuando ha habido un buen incremento salarial, ha sido el que gana es el país, porque somos los trabajadores los que dinamizamos a esta economía nacional. No tenemos condiciones para salir a invertir fuera del mismo, pues entonces siempre estamos recorriendo a las playas, a los sectores, a la Amazonía, buscando sectores turísticos en donde la economía pueda desarrollarse y nosotros tengamos un tiempo de sano esparcimiento.
En ese sentido, pues uno de los argumentos que habíamos planteado es la dinamización del sector turístico y la generación de empleo. Para ello es importante pues que el gobierno nacional y el sector empresarial no entren en esa etapa o en ese criterio de querer decir que el trabajo por horas va a dinamizar la economía. Hay que generar condiciones para un trabajo digno, un trabajo en donde nosotros no estamos manifestando un incremento salarial extremo, que no lo merecemos, hay condiciones. Pero sin embargo, poniendo como antecedentes parámetros la pandemia, que aún no logramos salir de ello, la situación, los conflictos bélicos en Oriente y toda esa situación, pues en Europa del Este. Todas esas situaciones, pues a nosotros también son elementos que hay que ponerlos sobre la mesa de diálogo. Sin embargo, yo creo que en el ámbito nacional lo más importante es de poner actitudes para avanzar. Bueno, esperemos que esos $25 se concreten. Me gustaría un poco ir un poquito más allá, ya que ustedes son los que siempre se sientan en la sillón a negociar. ¿Por qué nunca hemos podido en el Ecuador equiparar definitivamente lo que es el costo real del precio de la canasta básica? Y según las cifras estadísticas dicen que esto cuesta 735. ¿Por qué siempre debemos tener un salario por debajo de eso? En las mesas de negociación siempre existen puntos extremos, estimada Verónica. Porque, de hecho, el sector empleador siempre se contrae en cuanto a manifestar coherentemente un incremento salarial. Y nosotros, de hecho, buscamos esa salida que usted le ha propuesto, cómo avanzar en ello. La Confederación de Trabajadores del Ecuador desde algún tiempo atrás ha planteado justamente que exista un ente autónomo que permita medir los índices de inflación, los índices de ingresos de capital fresco y en base a eso la productividad también que genera el sector laboral para poder determinar justamente un salario adecuado. No ha sido posible. Otra propuesta que habíamos presentado también a los gobiernos de turno es de que en base a la ley, mediante un incremento a través de la Asamblea Nacional o también un decreto ejecutivo, que sea el gobierno nacional o la Asamblea las que mediante una ley o un decreto ejecutivo, valga la redundancia, sea lo que se incremente anualmente o porcentualmente. Es decir, si va a ser el 5% cada año, que sea el 5% cada año hasta avanzar a llegar a la canasta básica familiar. En ese sentido, pues no hay tampoco acuerdo, porque eso ya pasa por decisiones políticas en donde los ilustrados de la Asamblea Nacional deben poner especial énfasis, pero usted sabe que no ha ocurrido así, no lo van a hacer tampoco, más bien están empeñados en otras cosas, en volverse a reelegir el 2023 y nosotros creemos entonces de que tenemos que hacer otra fuerza que nos permita justamente en las mesas de diálogo, como usted lo ha considerado importante, seguir buscando esta salida. Una de las condiciones que aún siendo bastante lejanas a las propuestas nuestras, es el incremento de los $25 que ha propuesto el señor presidente de la República. Entendemos nosotros cada año y en ese sentido pues nos estamos amparando hoy en día. Bueno, le agradecemos al señor Sarango. Quizás en algún futuro cercano se pueda definitivamente equiparar el salario básico con el precio de la canasta. Claro, y hay que propender a aquello, don Edgar, ¿no? El hecho de que las sociedades son van modificándose y a veces, por ejemplo, yo veo bastante resistencia, ¿no? Desde la parte sindicalista, desde la parte gremial, bastante resistencia a acoger, por ejemplo, aquello de que hay ciertas modalidades de trabajo que sí requieren y sí podrían generar justamente una plaza de trabajo para la gente más joven, para la nueva generación, y ahí se podría aplicar aquello del tiempo parcial. Entonces a veces como que nos quedamos anclados con el tema de las 8 horas y vuelvo y repito, a veces la dinámica de las sociedades sí va generando ahí nuevas formas, incluso la pandemia nos ha dejado también el tema del teletrabajo. En fin, hay que ir pensando, ¿no? Pensando cómo podemos hacer para que precisamente haya esas posibilidades, sobre todo para el nuevo mercado laboral que año a año se va incorporando. Le mandamos un fuerte abrazo y gracias por atendernos. Claro que sí, con mucho gusto les agradezco a ustedes. De hecho, la Confederación ha presentado una propuesta en la que usted manifiesta. Es decir, creemos de que hay que dar condiciones de trabajo
Nuestra responsabilidad como CTE justamente es mejorar las condiciones de aquellos que tienen o gozamos de un trabajo digno hoy en día, pero también hay que mejorar las condiciones para aquellos que no tienen trabajo y viven con un salario por debajo de los $200. Es importante en ello, pero lo importante es que existan derechos y que sean garantizados este derecho, aunque sea el tiempo parcial. Pero naturalmente pasa por una decisión política y no de los trabajadores. Por supuesto, por eso siempre vamos a estar abogando por aquello, en el gran pacto social, ¿no? Porque claro que sí, los empresarios tienen que caer en cuenta de que sí sigue habiendo una brecha, una diferencia abismal, ¿no? Con la clase laboral, con los trabajadores, con nuestros campesinos, con los obreros. O sea, tenemos pues una verdadera bomba de tiempo. Hay que ir cerrando esa brecha. Está bien, los empresarios son importantes, la clase de los trabajadores también. El Estado tiene que estar de por medio propiciando aquello, ¿no? El gran pacto social que nos debe de unir a todos en ese camino de sacar todos juntos este país. Fuerte abrazo, buen inicio de semana, Edgar. ¿Ah? A usted también, que tengan un buen día y un buen inicio de semana. Y como siempre, a la orden. Gracias por la entrevista. Muy amable. Es el presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, la histórica CTE. Son las 7 de la mañana con 15 minutos, 7 con 15 minutos.